peridro. No, ya, se cancela. Fenantreno. Sí, justo. Ya nada más te faltó fenantreno. Ciclopentano, peridrofenantreno. ¿Sí? Y esos son los esteroides. ¿Para qué sirven los esteroides? Para formar hormonas. Hormonas muy bien sexuales en las gónadas y también en la glándula suprarrenal. Y bueno, esos son los lípidos, ¿no? No se les olviden. Las proteínas, recuérdenme, son cadenas de ¿qué? Aminoácidos. Aminoácidos. Aminoácidos, muy bien. Los aminoácidos, a final de cuentas, están formados por carbono, ¿sí? Con otras moléculas o grupos funcionales, como el grupo carboxilo o el grupo amino. Pero a final de cuentas son carbonos también. Entonces, los ácidos nucleicos, al fusionarse, al unirse por enlaces, ¿de qué tipo? ¿O cómo se llamaban estos enlaces? Por los cuales se unen los Peptídicos, ¿no? aminoácidos peptídicos, justo, formaban cadenas de aminoácidos y esas cadenas poco a poco iban conformando una proteína. Las proteínas las podemos encontrar organizadas en cuántas estructuras. ¿Sí me escuchan? Sí. Ah, ok. ¿Cuáles son las estructuras proteínicas? ¿La más simple? ¿Las enzimas? No, 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 no. O sea, cuando estudiamos una proteína, estudiamos cómo están organizados sus aminoácidos. Acuérdate que es una cadena de aminoácidos. Entonces, cada aminoácido tiene un lugar específico en esa fila, digamos, en esa cadena. Entonces, podemos estudiar la estructura de las proteínas, por ejemplo, en su forma más simple, que es la cadena, ¿no? La cadena de aminoácidos, la estructura primaria. Luego, si empezamos a sus interacciones con puentes de hidrógeno, ¿qué estructura formaban? La de doble hélice. ¿No? La estructura secundaria, que podían ser dobles ¿Estructura secundaria? hélices. Exacto, que podían ser dobles hélices o Laminillas. láminas beta, ¿sí? Láminas beta. Y además, esas láminas con las hélices podían plegarse para formar una estructura terciaria, ¿sí? Que ya como tal puede ser una proteína funcional, puede ser una enzima, o pueden asociarse muchas proteínas en su estructura terciaria para formar una estructura cuaternaria, ¿se acuerdan? Ejemplos de proteínas. La helicasa. La helicasa, que es una proteína que tiene función enzimática durante la síntesis del DNA, justo, ¿no? Es una proteína. Muy bien, ¿qué otra? La Ligas. hemoglobina. La hemoglobina, clásicamente, que es una proteína en estructura cuaternaria porque tiene 4 subunidades y que sirve para transportar oxígeno y dióxido de carbono, ¿sí? O sea, vean, es una proteína, pero tiene otra función. ¿Qué otra proteína? Ligas. La miosina. A ver, se interpusieron los dos micrófonos. ¿Alguien me lo repite, por favor? Bueno, yo había dicho ligas. Ligasa es otra proteína con función enzimática, ¿sí? O sea, las proteínas tenemos muchas proteínas y cada una cumple una función en especial, ¿sale? En específico. No se les olvide, vamos a revisar más adelante que justamente algunas de esas proteínas pueden ser moléculas señalizadoras, ¿sí? Y también otro grupo de proteínas puede formar factores de transcripción. Ahí lo enlazamos, ahí partimos. ¿Qué es una molécula señalizadora y qué es un factor de transcripción? Generalmente son, ¿qué? Proteínas. Proteínas. ¿Sí? ¿Queda claro o no?
Sí. Muy bien. ¿Qué es un ácido nucleico? Recuérdenme. Perdón que lo interrumpa, pero entonces No hay las problema. tres estructuras proteicas son hélices alfa, laminillas beta y otra. Sí, mira, acuérdate que las proteínas, como las estudiamos, pueden ser en su estructura primaria, por ejemplo, que les dije, la estructura primaria es simplemente la cadena de aminoácidos, ¿no? A ver, creo que no están viendo mi imagen, pero justo, acuérdate, la estructura primaria es la cadena de aminoácidos. La estructura secundaria, los puentes de los aminoácidos forman alfa. ¿Sí quedó? ¿Sí me escucharon o no? Es que se está trabando, profe. A ver, a ver, a ver. Vamos a dar un momentito y me dicen cuando ya me escuchen bien. Pues ahí no se escucha trabado. Sí, es que generalmente el problema ocurre cuando comparto la pantalla, ¿no? Pero les estaba comentando que estructura primaria es la cadena de aminoácidos. Estructura secundaria, los puentes de hidrógeno entre esos aminoácidos forman hélices alfa o láminas beta. Estructura terciaria, ¿quién me ayuda a recordar? Ya es una proteína funcional. Ya es una proteína funcional porque esas láminas beta o hélices alfa adoptan ya formas tridimensionales, es decir, se pliegan y entonces tengo una estructura tridimensional, un producto ya funcional, una proteína, ¿sí? Ahora dijimos, algunas proteínas se unen para formar complejos y entonces formamos estructuras que ya no son terciarias, ahora son ¿Cuaternarias? cuaternarias, ¿sale? ¿Ya quedó la duda? Sí, muchas gracias. Muy bien. A ver, vamos a ver. Entonces, les mostraba hace rato, la estructura primaria es la cadena de aminoácidos, ¿no? La cadena de aminoácidos, que acuérdense, pues son también cadenas de carbono, pero con otros átomos, ¿no? Nitrógeno, oxígeno. La secundaria, acuérdense, había ya puentes de hidrógeno, entonces las interacciones formaban hélices alfa o láminas beta. La terciaria, esas hélices y láminas, vean, se organizan de manera que se pliegan y entonces adoptan formas tridimensionales. ¿Sí? Y, por ejemplo, algunas proteínas pueden formar complejos. Por ejemplo, comentamos hace rato la hemoglobina, que tiene 4 subunidades, ¿sí? Cada subunidad, pues, es una proteína en su estructura terciaria, y por eso al unirse muchas terciarias, pues me forman una cuaternaria. ¿Sí? ¿Ya quedó? ¿Ya quedó? ¿Todavía hay alguna duda? Ya quedó. Muy bien. ¿Qué era un ácido nucleico? Recuérdenme. ¿Cadenas de nucleótidos? Cadena de nucleótidos. Muy bien. ¿Y un nucleótido qué era? ¿Se acuerdan? Es un fosfato, un azúcar y una base nitrogenada. Exacto, un fosfato unido a un azúcar. Muy bien. ¿Sí? Y el azúcar a su vez está unida ¿a qué? A una base nitrogenada. Ah, ya no me ocupo. A una base nitrogenada, justo. Entonces, esos 3 componentes, un fosfato, un azúcar y una base nitrogenada forman un nucleótido. Los nucleótidos, ¿cuáles son las distintas bases nitrogenadas que pueden tener? Es lo de guanina, timina, citosina, adenina,
uracilo. Así es, así es. Esas bases nitrogenadas, ¿cómo las clasificamos? Purinas y pirimidinas, ¿no? ¿Qué diferencia tienen? Las pirimidinas son, bueno, según yo son las que están con el RN como el uracilo. No exactamente. O sea, sí, el uracilo está en el RNA, pero las bases nitrogenadas también se encuentran en el RNA, en el DNA y en el ¿Cantidad de RNA. anillos? Exacto, los anillos, acuérdense, las bases nitrogenadas pueden ser purinas, que ¿cuántos anillos tienen? 2. 2, y pirimidinas que tienen un anillo. ¿Cuáles serán las purinas? Adenina y citosina. No, adenina Adenina y y timina. Guanina. guanina. ¿Sale? Entonces, adenina y guanina son pirimidinas. ¿Y cuáles son entonces las purinas? Timina y citosina. Timina, citosina y una que habían ya mencionado que se encuentra en el RNA, se cambia La timina por uracilo. por uracilo. Entonces, estas son las pirimidinas, ¿sale? No se les olvide, entonces, los nucleótidos que tienen 3 componentes, ya revisamos cuáles, pueden formar cadenas, y entonces las cadenas de nucleótidos, ¿qué me forman? ¿Ácidos nucleicos? Ácidos nucleicos, ¿sí? ¿Cuáles son los ejemplos de ácidos nucleicos que más importantes se acuerden? DNA. DNA y Es RNA. DNA y RNA. Entonces, partiendo de esto, tanto el DNA como el RNA son cadenas ¿de qué? ¿Ácidos nucleicos? Ácidos nucleicos. Nucleótidos. De ácidos nucleicos. Son cadenas. Y la cadena tanto del DNA como del RNA, sus unidades son los nucleótidos, ¿sí? Por eso no hay que confundir ácido nucleico con nucleótido. Los nucleótidos forman cadenas llamadas ácidos nucleicos, ¿sí o no? Sí. Ok, entonces, ahora sí, ya que partimos que tanto el DNA y el RNA son ácidos nucleicos, ¿qué importancia tienen? ¿Qué es el DNA? ¿Qué más le podemos agregar? Es donde se guarda nuestra información genética. Exacto, es el material genético que contiene información, que contiene la información de la especie, ¿sí? Muy bien, ¿qué más? ¿Es una doble cadena de nucleótidos? De ácidos nucleicos. Exacto. No, sí, una doble cadena de nucleótidos, sí, es una doble cadena el DNA, ¿sí? Son 2 cadenas de nucleótidos en sentido antiparalelo. Y si recuerdan, tienen un sentido las cadenas. ¿Cuál es ese sentido? 5', 3'. ¿Por qué 5' a 3'? Creo que el fosfato se une al carbono 5 Muy y bien. entonces creo que el carbono 3 queda libre para que se una. Algo así. Exacto, exacto. El carbono 5 es el que tiene unido al fosfato, y el carbono 3 de la ribosa, ¿sí? De la desoxirribosa en el DNA, el carbono 3 es al que se va a unir el nucleótido, cada nucleótido que va ramificando, va elongando la cadena, ¿sí? Entonces, por eso es 5' a 3'. Las 2 cadenas tienen la misma dirección, no se les olvide. Las 2 son 5' a 3', pero acuérdense, van en sentido antiparalelo. Es decir, como en una calle, en doble sentido, estamos de acuerdo que ambos automóviles van hacia adelante, nada más que en sentido contrario. Pues así están las cadenas, van en sentido antiparalelo. ¿Me explico? ¿Sí o no? No escucho. Sí. Sí, Sí. Muy bien. A ver, ¿quién puso atención? La D. A ver, ¿quién me recuerda el nombre completo del DNA?
Ácido Ácido desoxirribonucleico. desoxirribonucleico. Eso, muy bien todos. Entonces, desoxi, ¿por qué es desoxirribonucleico? Porque Por es las una dos. desoxirribosa, ¿no? Exacto, porque el azúcar es una desoxirribosa, es decir, tiene una disposición específica de los átomos de hidrógeno unidos al carbono, ¿sí? Y forma una desoxirribosa. Mientras que en el RNA, ¿sí? Al tener un grupo funcional distinto, ya no es desoxi, es nada más es la Ribosa. ribosa, ¿sí o no? Sí. Muy Sí. bien. Ahora, ¿qué más me pueden decir del RNA? Que existen muchos tipos. El mensajero, por ejemplo. Muy bien, existen muchos Tiene tipos, una el cadena. mensajero es uno, el de, que perdón, no escuché. Solo tiene una cadena. Es una cadena solamente, ya no es una doble cadena como el DNA, el RNA siempre es una cadena única. Mencionaban un ejemplo, es el mensajero, ¿cuál otro? ¿El de transporte? Ribosomal, ya escuché por ahí, y el de ¿Transporte? transferencia. Bueno, está bien, porque a final de cuentas el de transferencia transporta, ¿qué transporta? Pero se llama de transferencia, ¿eh? ¿El material genético? Bueno, la información. No, Transporta una cadena para la traducción. transporta para la traducción, no es una cadena, es una molécula muy específica. ¿Qué transporta el RNA de transferencia? Estás bien en que funciona durante la traducción. Ahorita vamos para allá, ¿no? Pero ¿qué transporta? ¿Un péptido? Más chiquito. El péptido ya es una cadena pequeña de ¿qué? ¿Aminoácidos? Aminoácidos. El RNA de transferencia transporta, transfiere más bien aminoácidos, ¿sí? Que van a ser útiles en la síntesis de proteínas, es decir, en la traducción, ¿sí? Entonces, no se les olvide, ejemplos de RNA, el mensajero, que lo ponemos, lo identificamos con M, el de transferencia, que transfiere aminoácidos, acuérdense, en un extremo de su cadena, y el ribosomal. ¿Para qué sirve el ribosomal? ¿Se acuerdan? Su nombre lo dice. ¿Qué organelos va a formar Al ribosoma. ¿Ribosoma? Forma ribosomas. a los ribosomas, ¿sí? Y entonces, estos tres tipos de RNA no son los únicos, son los más importantes que se han descrito, sí, pero no son los únicos. Estos tres funcionan en la síntesis de proteínas, acuérdense. Muy bien, ¿hasta aquí alguna duda? ¿Cómo vamos? Todo bien. Sí, ya va quedando claro, ya no vamos a confundir qué es un ácido nucleico con una proteína, con un carbohidrato, etcétera. No. Bueno, conste, ¿eh? Entonces, de aquí vamos al siguiente punto. ¿Cuál es la importancia del dogma central de la biología molecular? A algunos se les quedó la tarea revisar qué era un dogma. A ver quién hizo su tarea. ¿Qué era un dogma? Y no han hecho su tarea, ¿ya ven? Algo que no se puede cambiar. No te escucho bien, Vané. Algo que no se puede cambiar. Exacto, un punto, una ley, digamos, que es tan importante que no se puede cambiar. Entonces, en la biología molecular, cuando se descubrió cómo el DNA y cómo funcionaba, pues eso se quedó como una ley de de la biología que aparentemente no se podía, era inquebrantable, ¿no? Pero empezaron a surgir con el avance de nuevas tecnologías, pues que ese dogma, a final de cuentas, sí tenía ciertas características que no se sabían o que no se consideraban, ¿sale?
Pero bueno, el nombre ha perdurado como dogma central de la biología molecular. Y entonces lo que nos dice el dogma, esta ley inquebrantable, ¿no? Es el flujo de la información genética, ¿sí? El flujo de la expresión, más bien de la expresión génica. ¿A qué le suena expresión génica? Expresión de material genético. Exacto, a ver, ¿qué es un gen? Porque dice, el dogma nos dice la ruta de la expresión génica, que es un gen, entonces. Es como un Pero una instructivo para secuencia crear de proteínas. DNA. Era una ¿Ya secuencia escuché las de dos? DNA que codificaba un producto Justo, funcional. justo. Es un segmento de DNA que es como un instructivo de cómo formar algunas moléculas. Específicamente, un gen, como ya lo dijeron, es un segmento del DNA que me va a producir un producto, ¿sí? Un producto funcional. ¿Cuál es ese producto funcional del gen entonces? Podría ser una Las proteína o proteínas. una molécula de RNA. Las proteínas, muy bien. Y antes de las proteínas, una molécula de RNA. Acuérdense entonces que el dogma lo podemos revisar de esta manera, ¿sí? Donde de un gen, es decir, de un segmento del DNA, ¿cómo se va a expresar la información genética, la ruta de la expresión génica? Entonces, esa ruta de la expresión génica, digamos, pues tiene distintos pasos. Por ejemplo, un proceso en el dogma es que el material genético, el DNA, puede duplicarse o replicarse, es decir, hacer una copia de sí mismo. ¿Sale? Y cuando se empiezan a expresar los genes, ¿sí? Los segmentos del DNA, formamos moléculas primero de RNA y a este proceso le llamamos Transcripción. transcripción, ¿sí? Entonces, en la transcripción, digamos, es como el primer paso en la ruta de la expresión génica y formamos un RNA. Aquí específicamente nos referimos al RNA mensajero, ¿sale? Ese RNA mensajero sale del núcleo. Acuérdense que pues ahí se formó en el núcleo y sale al citoplasma en busca de qué organelo, Ribosoma. de un ribosoma, justamente para que en el ribosoma se produzca este siguiente paso en la expresión génica, que es la traducción. Y entonces en los ribosomas, la traducción consiste en la síntesis de proteínas. ¿Queda claro? Sí. ¿Seguros? ¿Alguna duda? ¿Puede repetirlo una vez más, por favor? Ok. Entonces, el dogma central de la biología molecular, ayúdenme, nos dice o nos explica la ruta de qué? La expresión génica. La ruta de la expresión génica. Para esta ruta partimos de nuestro ácido nucleico, que ya me comentaron, guarda la información genética, es una doble cadena, ¿no? De nucleótidos, tiene una desoxirribosa, ¿sí? Vamos a partir del DNA. Entonces, en relación al DNA, la célula puede hacer una copia de su material genético. A este proceso le llamamos duplicación. Acuérdense, son los postulados del dogma, ¿sale? La duplicación que dice, el material genético se puede copiar. ¿Queda claro? Sí. Luego, ¿qué más nos dice el dogma? Pero además, los genes, que pues obviamente son segmentos de DNA, pues se pueden expresar. Entonces, la ruta de la expresión génica tiene otros pasos, ¿ya vieron? El primer paso en esta ruta es la transcripción. Recuérdenme que era la transcripción. ¿El ADN forma RNA mensajero? Exacto. Que forma una molécula de RNA a partir de un molde de DNA. Sí, es mi primer paso en la expresión génica. ¿Sale?
Luego ese RNA mensajero sale del núcleo celular y se va al citoplasma o se va a buscar específicamente, dijimos, un organelo. ¿A quién dijimos? Al ribosoma, porque en el ribosoma el RNA mensajero y además el RNA de transferencia van a ser los protagonistas en este proceso llamado traducción, donde se sintetizan ¿qué? Proteínas. Proteínas. Y entonces yo ya obtuve un producto, principalmente proteínas, pero también otros RNAs, ¿sí? Yo ya obtuve productos de mi gen, de mi material genético. ¿Queda claro cómo funciona el dogma central? ¿Qué nos dice? Sí. Muy bien. Doctor, una pregunta. ¿En dónde ¿Sí? entraría lo del pre-RNA? Es que cuando lo mencionó la doctora como que me perdí un poco. Ah, sí, justo. O sea, este proceso no es tan sencillo como se los muestro aquí. Esta es la idea, pero obviamente si nos ponemos a detallar cada proceso, vamos a ver que todo tiene su complejidad, ¿sí? Entonces, cuando formamos una molécula de RNA, ¿sí? Ahí está nuestra molécula de RNA. Le tenemos que dar, digamos, unos detalles antes de que antes de que se salga del núcleo. Entonces, una vez que yo ya formé el RNA, le hago unas modificaciones. Entre las modificaciones ocurre, por ejemplo, lo que les dijo, en el extremo 5' se le pone ahí una capucha, ¿no? Un cap. Y en el extremo 3' se le forma una cadena de poliá, ¿no? O sea, esas son modificaciones que le estoy haciendo a la molécula de RNA para que pueda salir del núcleo hacia el ribosoma, porque es una molécula sensible. Y entonces tenemos que evitar que se degrade en el citoplasma. Entonces a eso se le llama modificaciones posttranscripcionales, ¿sí? Y una vez que ya la modificamos, ahora sí sale del núcleo, se va al ribosoma y ocurre la traducción. O sea, es este proceso de la transcripción, pero ya un poquito más desglosado que conlleva. ¿Me explico? Sí, Ahorita, gracias. sinceramente, no se metan en eso. Con lo que les estoy mostrando es suficiente, porque ahorita lo que quiero que recuerden en esto es cómo funciona el dogma y que las proteínas, pues son las biomoléculas que las proteínas son la expresión de nuestros genes, ¿sale? El material genético al expresarse forma proteínas y las proteínas entonces son de las moléculas más importantes en nuestro cuerpo. Y no me vayan a confundir, por ejemplo, con un carbohidrato, con un ácido graso, por eso ya los definimos. Ustedes van a revisar toda la biología molecular de manera más detallada en bioquímica. Ahí van a ver las modificaciones posttranscripcionales y todo lo que conlleva. Pero ahorita yo lo que quiero que se lleven es el concepto, la idea. ¿Sale? ¿Queda claro? Sí, doctor. Sí. Muy bien. Entonces, pues las proteínas a su vez funcionan. Acuérdense que las proteínas tienen un montón de funciones, ¿sí? O sea, tienen las que ustedes quieran. Algunas de esas proteínas, su función es regular la expresión génica. ¿Quedó claro esa idea? Sí. Entonces, algunas proteínas, su función es regular la expresión génica. Entonces, ¿en qué punto de la expresión génica funcionan esas proteínas? ¿A qué nivel? Vean. En la transcripción. En la transcripción, porque es el primer paso, ¿no? El más importante para que se expresen los genes. Entonces, muchas proteínas funcionan regulando la transcripción. A ver, a lo mejor ya les suena cómo se llamarán esas proteínas involucradas en la transcripción, es decir, en la expresión génica. Factores de transcripción, ¿no? Factores de transcripción que trabajan de manera conjunta, a fuerzas, siempre, con otras moléculas llamadas Moléculas Señal. señalizadoras. moléculas señalizadoras. Así es.
Bien, ahorita vamos para allá, pero de momento, ¿alguna duda con el dogma? ¿Alguna duda con las biomoléculas? No sé, hasta ahorita lo que llevamos, cuéntenme, los escucho. No, creo que no. No, No, Muy bien. Entonces, vamos ahora hacia este punto, a describir un poquito mejor cómo funcionan las moléculas señalizadoras y cómo funcionan los factores de transcripción, partiendo del hecho de que ambos, tanto molécula señalizadora como factor de transcripción, son proteínas, bueno, biomoléculas. exacto, son biomoléculas generalmente, y ahorita nos vamos a enfocar pues en las proteínas, ¿sale? Los factores de transcripción siempre son proteínas. Las moléculas señalizadoras realmente puede ser cualquier biomolécula. Si se fijan, una molécula señalizadora puede ser un carbohidrato, un lípido, un ácido nucleico y, por supuesto, las proteínas. De hecho, en Embrio nos vamos a enfocar sobre todo en proteínas. Pero pues los menciono lo demás para que lo tengan en cuenta, ¿sí? ¿Queda claro o no? sí, doctor. Sí. Entonces, los dos son proteínas, ¿sale? La molécula señalizadora, imaginen a una célula, ¿no? A una célula que se encuentra pues en determinado ambiente, ¿sale? La pusimos ahí en un ambiente. Ese ambiente tiene estímulos. Si se fijan, es como si fuera una persona, ¿no? Una persona en determinado lugar y a su alrededor hay muchos estímulos. A nivel celular, los estímulos, ¿de qué tipo son? A nivel celular y molecular, ¿de qué tipo son esos estímulos? ¿Creen que sean estímulos auditivos para la célula? ¿Son estímulos químicos? Exacto, en este momento lo que les estoy mostrando son estímulos químicos. Esos estímulos químicos que se encuentran en el medio, pues son mensajes para las células. ¿Y qué mensajes pueden ser? Por ejemplo, que otra célula está teniendo una lesión, ¿sí? Por ejemplo, que hay una concentración elevada de determinada sustancia en ese medio, ¿sí? Etcétera. O sea, hay un montón de señales aquí alrededor. Ahora, la célula es capaz de discriminar de entre todas esas señales, pues las que le interesan, ¿sí? Entonces, para que pueda interceptar esas señales, las células, ¿qué tienen para poder interceptarlas? Receptores. Receptores, ¿sale? Entonces tienen un montón de receptores, miles de receptores, ¿sale? Y cada receptor, ¿sí? Puede ser pues para una molécula totalmente distinta, para una molécula señalizadora totalmente distinta. Entonces los receptores le permiten a la célula identificar los estímulos del medio. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Sí, Entonces la célula tiene receptores. Los receptores le van a permitir identificar los estímulos del medio. Ahora, ¿qué va a ocurrir? Cuando el estímulo sea el correcto, pues entonces ese estímulo va a encontrar en la célula a su receptor. El estímulo en este caso, ¿quién es? ¿Quién dijimos que era el estímulo? Ligando. Una molécula, ¿qué? señalizador. Señalizadora. Señalizadora. Acuérdense, las moléculas señalizadoras se encuentran en el ambiente celular, ¿sí? Y llevan señales. Entonces, en este caso, la molécula señalizadora se está uniendo a un Receptor. receptor de la célula que le permite identificar ese estímulo que es la molécula señalizadora. ¿Sí o no? ¿Hasta aquí alguna duda?
No, Muy bien. Entonces, la molécula señalizadora lleva un mensaje, ¿sí? Lleva un mensaje. Entonces, ese mensaje que ya lo identificó el receptor, pues tiene que llegar, ahí no se queda, tiene que llegar a otro sitio en la célula. ¿A dónde tendrá que llegar? ¿Al núcleo? Al núcleo, exacto. El mensaje no es suficiente con que se una al receptor, tiene que llegar al núcleo. ¿Por qué? En el núcleo, ¿qué hay? El material genético. El DNA. El DNA, el material genético. Entonces, los estímulos que la célula recibe le sirven para que a nivel genético pueda responder la célula y adaptarse a ese ambiente y por lo tanto responder a esa señal que recibió. ¿Sí? ¿Me explico o no? sí. Ahora, ¿de qué manera va a llegar el mensaje desde el receptor hasta el núcleo? Hasta el material genético, hasta el DNA. Por una cascada de señalización, ¿no? Exacto, por una cascada de señales en la cual, ¿qué ocurre? El receptor, mera proteína que generalmente, ¿qué hace? Identifica los estímulos del medio y activa las otras proteínas. Exacto. El receptor activa a una proteína y esta a su vez activa a otra y esta a su vez a otra y esta a su vez a otra. ¿Sí? Si se fijan que la interacción del receptor con la molécula señalizadora produjo que el receptor se activara y este entonces tiene que mandar el mensaje hasta el núcleo. Si se fijan, es como un teléfono descompuesto, pero no está descompuesto. El mensaje llega íntegro o debería llegar íntegro, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Le dice a una proteína, ¿no? Esta proteína se activa y a su vez activa a otra, y esta a otra, y esta a otra. Por eso es una cascada. ¿Queda claro? ¿Me explico? Sí. Tipi. Entonces, digamos, la última proteína a la que estimulamos es esta proteína que es capaz de ingresar al núcleo y unirse al DNA. Vean, no quiero que pierdan de vista esta molécula que fue la última en activarse y que tiene capacidad de unirse al DNA. ¿Quién es esta proteína? La última de la vía que se activó. El factor de El factor de transcripción. transcripción. Exacto, el factor de transcripción. Entonces, el mensaje, si ustedes se dan cuenta, si lo analizan, el mensaje de la molécula señalizadora que dijo, oye, necesito que actives tal gen. ¿Sí? Acuérdense, los genes, ¿para qué sirven? Para expresarse. ¿Cómo se le conoce a la RUT? Bueno, a este proceso donde se expresan los genes. Dogma central. La transcripción. Dogma central que involucra los procesos de transcripción y Traducción. traducción. Entonces, si se fijan, ya habíamos comentado hace rato, ¿no? ¿Por qué terminamos estimulando a un factor de transcripción? Porque este puede facilitar que un gen se exprese, así de sencillo. Y entonces la señal llega al DNA, el factor de transcripción puede activar a un gen y entonces ese gen producir una proteína, por ejemplo. ¿Sí? ¿Queda claro cómo funciona entonces una molécula señalizadora y un factor de transcripción? Sí. Básicamente, o de acuerdo a lo que estamos observando ahorita, un factor de transcripción debería activarse en ausencia de una molécula señalizadora. No. No. Pues generalmente no. O sea, las células, ¿de qué manera funcionan? Las células, vamos a ver durante el desarrollo embrionario, todo el tiempo se están comunicando, ¿sí? Todo el tiempo se están dividiendo en grupos y manteniendo comunicación entre ellas.
Entonces, las células, ¿cómo se comunican? ¿A través de qué? Ya integrándolo, ¿cómo se comunicarán las células? A través de Moléculas señalizadoras. moléculas señalizadoras. Esa comunicación generalmente involucra mensajes. Mensajes que le dicen a la célula que lo recibe qué genes expresar. ¿Me explico? Sí, Sí, Seguros, ya no queda duda entonces que es una molécula señalizadora y un factor de transcripción. bueno, yo sí tengo Hasta- una duda, doctor. Dime. Las proteínas anteriores al factor de transcripción también, bueno, son factores de transcripción. No. El factor de transcripción, ¿qué característica tiene? Les comenté, por eso fíjense, ¿qué característica tiene el factor de transcripción? Que es una Pues, proteína, fíjense, que es una proteína que puede unirse ¿a dónde? A la Al de- DNA. Al DNA. Las otras proteínas que activamos no se pueden, no tienen capacidad de unirse al DNA. O sea, sí participan en la vía y son importantes también, pero no se unen al DNA. Una proteína específicamente que se une al DNA se le llama factor de transcripción, en este momento, ¿no? De lo que estamos observando. Porque al unirse al DNA, acuérdense, en el DNA, algunos segmentos, ¿cómo se llaman de DNA? Gen. Gen. Genes. Y entonces, ¿qué pasará si un factor de transcripción se une a un gen? Este va a poder traducirse a una proteína. Lo activa. No, antes, acuérdate, es un factor de transcripción. Se une al DNA, específicamente a un gen, y lo activa. Si es un factor de transcripción, activa el primer paso en la expresión génica. ¿Cómo se llama ese primer paso en la expresión génica en el que participa el factor de transcripción? Transcripción. Transcripción. ¿Sí? ¿Ya quedó o no? Profesor, Sí, yo tengo una duda. ¿Y más o Adelante. menos dónde entran lo de los dominios aquí? O sea, ¿el factor de transcripción tiene cierto dominio activado y es por eso que se puede unir al ADN o...? Exacto. Ahí entramos en otra palabra, ¿no? En otra definición. Vayan integrando todo, fíjense. Quedamos que un factor de transcripción es una proteína. Una proteína, ya dijimos que en su configuración terciaria, ¿cómo la encontramos? Con una estructura tridimensional. Tridimensional, ¿por qué? ¿Qué ocurre? Se pliega, ¿sí o no? Se pliega esos aminoácidos y por eso tenemos una estructura como tridimensional, ¿no? Un ejemplo. Entonces, si nosotros nos ponemos a analizar en esta proteína, por aquí estarían los aminoácidos, ¿no? Con su respectiva molécula de carbono. Sí, acuérdense que estaban unidos, carbono, nitrógeno, ¿no? Carbono, nitrógeno, carbono, nitrógeno. Entonces aquí encontraríamos la disposición de los aminoácidos, ¿sí? Correlacionando, digamos, su estructura terciaria con la estructura primaria. ¿Sí me explico? Sí. Sí. Entonces, si se fijan, en la estructura terciaria tenemos ciertas zonas. Aquí podríamos decir, no, pues tenemos un extremo inicial, vamos a llamarle, y un extremo terminal. Pero tengo un sitio en esta zona, vamos a ponerlo con morado. Este sitio lo conforman específicamente ciertos aminoácidos. ¿Y por qué es importante este sitio? Porque en un factor de transcripción, esa región específica de la proteína es la que se va a poder unir ¿a quién? ¿Al ADN? Al DNA. Entonces, la proteína no se puede unir, por ejemplo, por sus extremos al DNA. Tiene que unirse especialmente en esta zona que le caracterizan, pues, su cadena de aminoácidos, ¿sí? Entonces, de toda la proteína, esta región es la única que puede unirse al DNA, es decir, es el dominio de esa proteína.
El dominio es la región funcional de la proteína, ¿sí? ¿Quedó claro o no? Sí. Los demás, Sí, entonces, una proteína puede tener uno o varios dominios. En este caso, yo les pregunto, ¿no? Para aterrizarlo. ¿Cuál es la función de los dominios de estas proteínas llamadas factores de transcripción? Unirse al DNA. Exacto. Unirse al DNA. Entonces, los factores de transcripción, de acuerdo a lo que ustedes leyeron, me pusieron ahí en sus tareas que existen unas familias de factores de transcripción. ¿Se acuerdan cuáles me mencionaron? A ver, ¿cuáles eran factores de transcripción? Algunos, o sea. Una era homeodominio. Ah, ahí va, ahorita, ese es otro término, ¿no? Pero acuérdenme, ahorita decimos, explicamos qué es homeodominio. Pero primero, ¿se acuerdan que había unas familias? Algunas eran los PACs, ¿se acuerdan? ¿Cuál otra? Hox. Fox, ¿cuál otra? Lim, BX. TBX. TBX, ok. FGF. No, ya se me están yendo a moléculas señalizadoras. PAX, HOX, SOX. DLX. Dejémoslo ahorita en estos, que son como los más populares que vamos a encontrar, digamos, ¿no? Entonces, algunos factores de transcripción, como los factores PAX, los factores HOX, los factores SOX, todos ellos son factores de transcripción, es decir, todos ellos son proteínas. ¿Qué característica comparten estas proteínas? ¿Qué característica comparten? ¿Tienen el mismo dominio? Que tienen un mismo dominio, que como son factores de transcripción, ese dominio conservado en todas estas familias les facilita unirse ¿a dónde? Al Al DNA. DNA. Al DNA, ¿sí? Entonces, como ellas comparten un dominio, es decir, un segmento de la cadena polipeptídica, a ese segmento que comparten todos estos factores de transcripción, ¿cómo le llamo? ¿Homeodominio? Homeodominio. ¿Sí? Es ¿Puedes decir, repetir eso, por favor? sí, partiendo de que era un dominio, recuérdenme que era un dominio en una proteína, Es la La región región funcional. no funcional. la región funcional. Si esto lo desglosamos, a ver, vamos a regresar un momento hacia acá. ¿Se acuerdan que en la estructura primaria teníamos la cadena de aminoácidos? ¿Se acuerdan? Sí. Sí. Entonces, una proteína, ¿cuántos aminoácidos les gusta que puedan conformar a las proteínas? 50. Pues hay de cientos a miles, ¿no? Hay de cientos a miles. Entonces, fíjense, lo que vamos a hacer es ejemplificar los aminoácidos de manera muy, muy sencilla con estas bolitas, ¿sale? Y supongamos, aquí vamos a poner en la cadena 5 aminoácidos, pero esta cadena obviamente no tiene 5 aminoácidos. Hacia un extremo tenemos, no sé, 50 y hacia el otro todavía tiene otros 50. Es decir, esta proteína, ¿cuántos aminoácidos la conforman en total? 105. 105, justamente, ¿no? Esta proteína está formada por 105 aminoácidos. Y de esos 105 aminoácidos, yo solamente aquí les muestro 5, ¿sí? Estos 5 aminoácidos, es un ejemplo, ¿eh? Estos 5 aminoácidos son la región de la proteína, son la región del factor de transcripción que le permite unirse ¿a dónde? Habíamos dicho. Al DNA. Al DNA de toda la proteína, de todos sus aminoácidos que la conforman, solamente estos 5
son los que pueden unirse al DNA, es decir, los que le determinan la función a esta proteína. ¿Me explico? Sí. Entonces, de toda la proteína, estos 5 aminoácidos se les conoce como Dominio. el dominio de la proteína. Entonces, cuando hablamos de dominios, hablamos de un segmento, un fragmento de la cadena de ciertos aminoácidos muy, muy en específico. ¿Queda claro que es un dominio? Sí. Entonces, esos dominios, el dominio de unión al DNA, es un dominio que comparten ¿qué grupo de moléculas? Los de factor de transcripción. Los factores de transcripción. Otra vez, los factores de transcripción comparten dominios de unión ¿a quién? Al ADN. Al DNA. Como ese dominio se encuentra y es el mismo, la misma disposición, son los mismos aminoácidos, tanto en las proteínas PAX, tanto en las proteínas HOX, como en las proteínas SOX. Las tres, a pesar de que son proteínas distintas, las tres comparten ese segmento de aminoácidos que les permite unirse al DNA y que se le conoce, por lo tanto, como homeodominio. ¿Queda claro? ¿Ve por qué les dije que era lo que debía haber aprendido en el bachillerato? Pero bueno, ¿ya se les va clarificando un poco los conceptos o no? Sí. Sí, ya. Ok, entonces fíjense, los factores de transcripción ya, ¿no? Hasta el cansancio, se van a unir al DNA, pero usualmente esa unión al DNA no se produce simplemente porque se le ocurrió al factor de transcripción. O sea, un factor de transcripción generalmente se tiene que activar y esa activación viene ¿desde dónde? Muchas veces. Desde una molécula señalizadora. Exacto, desde un estímulo, ¿sí? Cuando tengo un estímulo, hagan de cuenta, una célula me está diciendo, oye, necesito que produzcas tal proteína, ¿no? Una herida, por ejemplo, una herida, las células que están heridas, pues mandan moléculas señalizadoras que les dicen a las que están a los lados, oye, me acaban de lesionar, tienes que empezar a dividirte para llenar esta herida, ¿sí? Y pues crear una cicatriz porque no podemos dejarla, ¿no? Y dice la célula, ah, sí, y entonces empieza ahí a expresar genes, por ejemplo, para sanar esa herida, ¿me explico? Sí, Sí. Entonces, los factores de transcripción se activan, lo que vamos a ver en la embriología, gracias a moléculas señalizadoras. Y esto no es más que cómo se comunican las células, cómo se comunican y cómo funcionan las células. Y se acuerdan que en clase algunos vieron, ¿no? Las células se comunican, ya sea que, por ejemplo, estén muy cercanas, ¿no? Supongamos que aquí hay una célula muy cerquita, una célula A, ¿no? Muy cerquita de una célula B, y esta produjo una proteína que salió y se fue a pegar a su receptor, ¿no? Este tipo de comunicación donde las células eran muy cercanas, ¿se acuerdan cómo se llamaba? Parácrina. Exacto, si las células están cercanas una de otra es parácrina, ¿no? Donde una célula produce una molécula señalizadora y esa molécula señalizadora pues se une a un receptor de una célula cercana. Esa era parácrina. Pero ¿se acuerdan que había otro tipo donde la propia célula se estimulaba a sí misma? Autocrina. Autócrina, justo. Y cuando esas moléculas se tenían que salir, viajar por el torrente sanguíneo para llegar a células lejanas, Endocrinas. endocrina. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan? Sí. Entonces, pues básicamente las moléculas señalizadoras y los factores de transcripción es la manera que utilizan las células para comunicarse
y además para otros procesos complejos como la inducción. ¿Qué será la inducción? ¿Se acuerdan? No solamente es comunicación, ¿qué será la inducción? Que un grupo de células envía un mensaje a otro grupo de células y, digamos, les dicen, oye, necesito que formes tal estructura, necesito que produzcas tal cosa. Es decir, una inducción es, digamos, como una, pues, orden que le van a dar un grupo de células a otras. ¿Me explico? Sí. Muy bien. ¿Alguna duda hasta aquí? No, doctor. Bueno, vamos a dar 10 minutos de descanso y continuamos, ¿sale? Sí, gracias. Bien. Vamos a revisar ahora de qué manera está organizado el DNA. Recuérdenme, ¿qué era el DNA? Una doble cadena de nucleótidos. Muy bien, una doble cadena de nucleótidos que va en sentido ¿cuál? Antiparalelo. 5', 3'. Muy bien, antiparalelo y las cadenas van en sentido 5', 3'. Recuerden, 5 porque es el carbono que contiene ¿a quién? Al fosfato. Al fosfato, y 3 porque es el extremo libre al que se une un nuevo nucleótido cuando se forma la cadena. ¿Sale? Digamos es el extremo libre. Muy bien. Entonces, el DNA en una célula se encuentra formado por alrededor de 6.400, vean, millones de pares de bases. Acuérdense, son pares de bases porque las cadenas son complementarias, ¿se acuerdan? Hay complementariedad de bases. El DNA está formado en total en nuestra especie por 46 cromosomas o también llamados 23 pares. Siempre que respondamos el número de cromosomas, hay que decir o el total o si son pares. Sale aquí, por ejemplo, 46 cromosomas son en total 20 o 23 pares. ¿Por qué en pares? ¿Se acuerdan? Porque uno lo heredamos del padre y otro de la madre. Exacto, es decir, de los 46, 23 son paternos y 23 son maternos. Entonces, cada cromosoma está formado por una molécula de DNA, o sea, un cromosoma es un nivel donde el DNA está muy, muy, muy compactado, ¿sale? Entonces no se les olvide, en cada cromosoma está formado por una molécula de DNA. Y a nivel todavía más pequeño, más molecular, el DNA se encuentra asociado con proteínas. De esas proteínas, un grupo muy importante son las histonas y otros son las no histonas. ¿Se acuerdan qué importancia tenían las proteínas histonas en relación al DNA? Que ayudan a la transcripción. No exactamente. Son las que, bueno, o sea, eran como carretes, ¿no? Donde se enredaba el ADN. Exacto. Acuérdense, las histonas van a ser las proteínas que van a favorecer el enrollamiento del DNA, justo a manera como de carretes para el hilo, ¿no? Entonces hay otras proteínas no histonas que también se unen al DNA, se asocian con el DNA y en conjunto DNA más proteínas, sean histonas o no histonas, se forman a la cromatina. ¿Queda claro? Las Sí, no doctor. ¿qué hacen? Las cuales, perdón, no te escuché bien. Las proteínas no histonas. Las no histonas son proteínas que también se asocian al DNA y estas son varias, pueden tener muchas otras funciones, ¿sale? Pero no participan directamente en el enrollamiento del DNA, ¿sí? Entonces, por eso las dividimos en las que enrollan y todas las otras que hacen muchas funciones importantes, pero no participan en el enrollamiento. ¿Me explico?
Sí, gracias. Entonces, el DNA más proteínas, acuérdense de cualquier tipo, forman a la cromatina. Y ahora la cromatina la podemos identificar en las células en dos organizaciones, como eucromatina y como heterocromatina. Fíjense, la heterocromatina, de qué forma le ven? De cromosomas. Justo, la heterocromatina son las parejas de cromosomas, ¿sí? Que los podemos observar en un momento determinado de la vida de esa célula, los podemos observar directamente. Hetero se refiere a que podemos distinguir uno de otro, porque en este ejemplo, imagínenselo como bolitas de estambre. O sea, cuando el estambre está totalmente enrollado, tenemos las dos bolitas, ¿no? La bola enrollada de estambre sería cada cromosoma. ¿Me explico? Sí. Pero si la bola de estambre está desenrollada y tengo 23 bolas desenrolladas, ¿se me facilitará diferenciar una de otra? No. No, ¿sí? O sea, cuando la información genética está desenrollada, la encontramos en su conformación como eucromatina. Entonces, eucromatina es material genético con proteínas y el material está desenrollado, y la heterocromatina se refiere al DNA enrollado. ¿Queda claro? Sí, doctor. Muy bien. O sea, ay, discúlpeme. Es No lo hay mismo, problema. solamente que uno, pues, por así decirlo, hecho como bolita y el otro extendido. Así es, así es. Al hecho bolita se le conoce como enrollado. El máximo grado de enrollamiento que puede tener el DNA es un cromosoma, ¿sí? Y si yo desenrollo el cromosoma como mi bola de estambre, pues entonces tengo la otra conformación, donde ya no se me dificulta dónde es un cromosoma, a lo mejor dónde es el otro, pero sé que es porque está desenrollado. A eso se le llama eucromatina, ¿sí? ¿Ya quedó o no? Sí. Muy bien. Entonces, el DNA lo podemos organizar partiendo desde la organización más simple, que es la doble hélice, ¿sí? Acuérdense, la doble cadena de nucleótidos, esa es la forma más simple del DNA, hasta la forma más enrollada. ¿Qué dijimos que era la forma más enrollada del DNA? Cromosoma. Un cromosoma. Entonces, fíjense cómo, conforme vamos aumentando el enrollamiento, ¿sí? Vamos formando estructuras cada vez más complejas, ¿sale? ¿Me explico a qué voy con esto? Sí. Entonces, fíjense, en la imagen del centro, lo que identificamos arriba es justo, ¿no? La forma más simple y abajo la forma más compleja. Entonces, quiero que observemos, vean la doble hélice, ¿no? Que todo incluso lo podemos revisar, se ha determinado su grosor, ¿sí? Sus longitudes. Entonces, vean, la doble hélice es el nivel más simple. Pero vean aquí viene la doble hélice, ¿ya la vieron? La doble hélice. Y luego se asocia con unas proteínas, dijimos, que están relacionadas para enrollar al DNA. ¿Qué eran quiénes? Las Histonas. Las histonas, ¿sale? Las histonas, como son subunidades proteicas, aquí vean, retomándolo, ¿no? Una histona, como tiene 8 subunidades, sería un ejemplo de proteína en estructura ¿cuál? Terciaria. Segura. ¿Cuaternaria? Cuaternaria, ¿por qué? Porque ya es un conjunto de proteínas. Porque ya es un conjunto, ya no es solamente una proteína aislada, ya están organizándose 8, ¿no? ¿Sí me explico?
El punto es que estas proteínas que favorecen que el DNA se enrolle, se llaman histonas. Y entonces, las 8 subunidades de las histonas, con el DNA que se enrolla sobre ellas, forman una estructura llamada nucleosoma. ¿Sí? Entonces, esto que estamos observando es un nucleosoma. Entonces, de manera inicial, la compactación viene doble cadena y luego el siguiente nivel es nucleosoma. Ahora fíjense, seguimos en el siguiente nivel. ¿Qué vemos aquí? Vean, siguiente nivel. ¿Varios nucleosomas? Es una cadenita de nucleosomas, ¿ya vieron? Esta cadenita de nucleosomas la vieron al microscopio, aplicando hay una reacción enzimática y se veía de esta, no, pues parece un collar de qué? De perlas. De perlas, ¿sí? El collar de perlas, pues cada perla sería un nucleosoma, ¿sí? Es un siguiente grado en la organización, ¿sí? ¿Me siguen? ¿Vamos bien o no? Sí. Luego, esas fibras también vean cómo se empiezan a organizar y empiezan a formar una estructura que va haciendo, también se organiza de manera helicoidal o de manera sigmoidea, ¿no? Por la característica de que van girando los nucleosomas. Entonces, este siguiente grado en la organización se le conoce como solenoide o también llamado fibra de 30 nanómetros. Entonces, vean cómo vamos aumentando el grado de complejidad en la compactación. ¿Queda claro? Sí. Y ahora quiero que observen lo que nos muestra la fibra de 30 nanómetros. Viene de un segmento, ¿ya lo observaron? Del cuadrito del siguiente nivel. ¿Ya observaron esto? O sea, estamos magnificando un pequeño segmento. ¿Ya lo identificaron? Sí. Entonces, esto nos muestra el siguiente nivel, donde fíjense, las fibras de 30 nanómetros se organizan formando, ¿cómo se llaman estas cosas? Eucromatina. Asas. ¿Sale? Si se fijan, esto es la fibra de 30 nanómetros, ¿no? Ya lo habíamos mencionado, es el acercamiento de una fibra de 30 nanómetros. Entonces, las fibras, vean cómo se organizan en asas, ¿ya vieron? ¿Sí o no? Sí. Y vean cómo estas asas a su vez forman parte de la organización. Vean aquí que nos mostró. Esa organización de las asas es como si le hubiéramos hecho un corte, ¿qué se les ocurre al cromosoma? Transversal. Como un corte transversal, justo. Entonces observamos cómo está organizado en esa sección. Hasta que llegamos pues al nivel más complejo de organización, que es un cromosoma. ¿Queda claro cómo se organiza el material genético? ¿Cómo vamos aumentando de complejidad conforme vamos asociando más y más estructuras? Sí. Sí. Muy bien. Ahora fíjense, en el nivel más complejo de organización, observamos lo siguiente. Aquí nos dice un cromosoma metafásico, que lo vemos como un tachecito, ya diferenciaremos por qué. Y la otra representación es que no sea en tachecito, ¿ya vieron? Que sea como la mitad, nada más. En cualquier caso, vean, los cromosomas están formados, ¿alguien sabe por qué unidades o cómo se conforma un cromosoma? ¿Por cromátidas? Por cromátidas, justamente. En este caso, este cromosoma que les estoy encerrando, ¿cuántas cromátides tiene? Una. Una, ¿sí? Pero el del otro lado, el cromosoma metafásico, ¿cuántas cromátides tiene? El del otro está como acostado, ¿eh? Dos.
Tiene dos cromátides, justo. ¿Por qué uno tiene dos y el otro solamente tiene una cromátide? Porque en el cromosoma que tiene dos cromátides, una de ellas es una copia exacta de la inicial. ¿Sí? O sea, partimos de un cromosoma con una sola cromátide y si observamos que tiene dos, es porque esa cromátide que hizo Se duplicó. se duplicó. Muy bien. ¿Queda claro por qué uno tiene una cromátide y por qué el otro tiene dos cromátides? ¿O no? Sí. Sí, Muy bien. Ahora, cada cromátide, ¿cuáles son sus componentes? telómero, los brazos. Ajá. Entonces, cada cromátide, eso, muy bien. Cada cromátide entonces está conformada por dos brazos, un brazo P y un brazo Q, que los identificamos porque están separados en una región donde, en una región de constricción, ¿sí? En una región que está como apretada en el cromosoma que se llama centrómero. Entonces, desde el centrómero, que es esta región estrecha, identificamos brazo P y brazo Q. El brazo P, ¿por qué le llamamos P? Por pequeño o petit, Exacto, por pequeño o petit. Muy bien. Y el brazo Q, que es el brazo largo, ¿por qué se llama Q? porque sigue después de la P. Porque sigue después de la P en el abecedario, ¿no? Sencillo. Y en los extremos, cada brazo tiene un segmento de DNA que protege la información genética que se conoce como telómero. ¿Sale? Entonces, de manera sencilla, si están organizados los cromosomas. ¿Alguien tiene alguna duda? No, doctor. Y bien, los cromosomas se pueden teñir con ciertas técnicas, con tinciones obviamente especiales. Y al teñirse nos ofrecen como estas regiones. ¿Alguien se acuerda cómo se llamaban? ¿En? Ajá, hacia allá vamos, pero aquí nos es difícil quizás identificar el gen en sí. Más bien identificamos la región del cromosoma en donde está localizado un determinado gen, ¿sí? Y entonces al teñirse me forman bandas. Las bandas, cada cromosoma pues tiene un patrón determinado y esas bandas son las que nos permiten distinguir, mira, en esta banda de este cromosoma, ahí se encuentra un gen, tal gen. En esta otra banda ya se encuentra bien identificado este otro gen y viceversa. ¿Me explico? Sí. Muy bien. Entonces, fíjense, los cromosomas, ahora vamos para acá, ya casi terminamos. Los podemos encontrar, o seguramente los han visto, representados de distintas formas, ¿sí? Los podemos ver representados en parejas o los habrán visto representados en solitario, ¿sí? Cuando están representados los cromosomas en parejas, generalmente nos habla de una célula diploide. Una célula diploide, ¿cuáles serán algunos ejemplos? O más bien, ¿cuáles organismos son diploides? ¿Alguna idea? Incluso de lo que se les venga a la mente por la palabra. Los que tienen dos padres. Exacto, que tenemos información de dos progenitores. Entonces, esos son los organismos diploides. Como especie, nosotros seremos diploides o ¿qué será haploide? De una Solo sola. Exacto, que solamente tiene la mitad del material genético de la especie. Entonces,
Nosotros como especie somos organismos diploides porque tenemos información de 2 progenitores. Entonces, fíjense, la mayoría de nuestras células del cuerpo van a ser diploides, porque todas van a contener pues la información tanto paterna como materna. Pero en el cuerpo existen unas células muy especiales que se llaman haploides porque contienen solo la mitad, distribuida de manera al azar. ¿Quiénes son este tipo de células que contienen la mitad del material genético? ¿Las sexuales? Exacto, las células sexuales, ¿sale? Entonces, por eso podemos encontrar en la literatura estas representaciones de acuerdo a la división celular. Entonces, vean, las células diploides tienen las 2 copias del material genético, es decir, 2N, 2 copias. En total, pues al tener las 2 copias, tenemos 46 cromosomas, 23 más 23, ¿sí o no? Sí. Si se fijan, entonces, en las primeras 2 representaciones observamos cromosomas que están con su pareja. ¿Ya vieron? Es decir, tenemos un cromosoma paterno con el mismo cromosoma, pero el de origen materno. Esto nos orienta que en esta célula tenemos 23 pares de cromosomas. Si los vemos en pareja, se llaman cromosomas, ¿qué? ¿Se acuerdan? Diploides. No, cromosomas Hermanas. homólogos. No se confundan. Cuando se encuentra el paterno y el materno, vean, paterno y materno, les llamamos cromosomas homólogos. ¿Por qué homólogos? Porque son el mismo cromosoma. Es decir, puede ser el 1 paterno, 1 materno. El 15 paterno, 15 materno. Todos están en pareja. Son homólogos. ¿Queda claro? Sí. Entonces, cuando los tengo organizados en parejas, les pongo 2N. ¿Ya vieron? 2N. Pero, ¿qué cambia en las 2 representaciones que observamos? Que uno se duplicó. Que una pareja tiene el material duplicado. ¿Y cómo sé que tiene el material duplicado? Porque tiene 2 cromátides. Porque ahora, justamente, al tener 2 cromátides, cada cromosoma, yo sé que son 2 copias idénticas, entonces les llamo cromátides hermanas. ¿Sí o no? O sea, las 2 cromátides de un cromosoma son sus cromátides hermanas, ¿sí o no? Sí. Está bien. Entonces, si se fijan, antes de duplicar el material genético tenía 2N, 2C, ¿sí? Lo pueden asociar aquí con 2 cromátides por pareja de cromosomas homólogos. Y cuando duplicamos el material genético, vean, cada pareja de cromosomas homólogos tiene 4 cromátides, es decir, la información duplicada. ¿Sí o no? ¿Dudas? No, No. Pregunta, ¿por qué en determinado momento de la vida de una célula su material genético se duplica? Y entonces tenemos este número, 2N4C. En la división celular, ¿no? En la división celular. ¿Seguro? Bueno, o sea, más bien para la división celular, pero sería más bien en la replicación, ¿no? Pues simplemente antes de la división, ¿no? Antes de dividir a una célula en 2 células hijas, primero tengo que duplicar el material genético para heredarle a las células hijas la misma cantidad de material. ¿Me explico? ¿Me explico o no? Sí. Entonces, una célula, antes de que entre a un periodo de división celular, pues tiene a sus 46 cromosomas. Este es el número, digamos, como basal de las células mientras están funcionando. Si entran al ciclo celular para dar origen a células hijas, tienen que duplicar su material genético y al término de la división celular, específicamente por la mitosis, vamos a regresar al mismo número. Es decir, una célula va a estar oscilando, ¿no? Su material genético. Mientras no está
en periodo de división celular, se va a encontrar en 2N2C. Si entra al periodo de división celular, tiene que duplicarse, tiene que duplicar el material genético y al final de cuentas las células hijas van a volver al número 2N2C. ¿Me explico? Sí. Sí. Pero del otro lado tenemos a las células haploides donde siguen un tipo de división distinta del que acabamos de describir. ¿Cuál es el otro tipo de división además de la mitosis? La meiosis. La meiosis, muy bien. Entonces, la meiosis va a ser un tipo de división celular específica de qué tipo de células? Sexuales. Sexuales, muy bien. Entonces, las células sexuales maduras tienen solamente la mitad del material genético y de esa manera, al unirse el gameto masculino, es decir, el espermatozoide, con el gameto femenino, es decir, el ovocito, se va a formar un cigoto y de ahí un individuo que se formó entonces por dos progenitores. ¿Queda claro o no? Sí. Sí. Entonces, vamos a ver que en ese otro tipo de división celular hay dos divisiones, una primera y una segunda, ¿no? Obviamente. Entonces, en la primera división meiótica, ¿qué sucede? Vean, este cromosoma lo veo con su pareja. No. No, ¿verdad? Entonces, si ya no está con su pareja, quiere decir que no tiene cromosoma homólogo. Entonces, ¿qué ocurrió? Se separaron cromosomas homólogos y entonces una célula hija recibió la mitad de la información y la otra célula hija la mitad, es decir, 23 cromosomas. Cuando tenemos 23 cromosomas en una célula, acuérdense, solamente es la mitad del material genético, ya no son dos copias del material, solamente una copia. Entonces, ¿cómo le ponemos a la N? 1N. Una. 1 o simplemente N, ¿sí? 1N pues es una copia, 2N, dos copias, no se les olvide. Entonces, si es una copia, solamente son 23 cromosomas en esa célula. Pero vean, este cromosoma, ¿cuántas cromátides tiene? 2. Tiene aún sus dos cromátides, entonces le ponemos 2C. ¿Qué va a ocurrir en la siguiente división meiótica? Se separan las cromátides hermanas y ahora obtengo en las células hijas de la segunda división esta conformación cromosómica. Vean, ¿está solito o con su pareja? Está solito. Solo. Está solito, ¿no? Entonces es 1N, sigue siendo 1N, ya su pareja ya no regresó, ¿sí? Pero ahora solamente está conformado por una cromátide, ¿ya vieron? Entonces, 1C. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Este número corresponde al de las células sexuales maduras, ¿sí? Acuérdense, porque si yo tengo 23 cromosomas con una sola cromátide, 1N1C más 1N1C, ¿a dónde me va a llevar? 2N2C. 2N2C, ¿sí o no? Entonces, por eso este es el número cromosómico de los gametos maduros. ¿Sí? ¿Queda claro o no? Sí. Sí. Bien, no se les olvide que de los 23 pares, del par 1 al par 22, se les conoce como autosomas o cromosomas autosómicos, ¿sí? Y al par 23 se le conoce como el par sexual, porque como su nombre lo dice, determina el sexo genético. ¿Cuáles son en nuestra especie las dos variantes de sexo genético? Esperma y ovocito. XY. XX femenino, ¿no? Y XY masculino. ¿De acuerdo? Sí. Muy bien.
¿Dudas con la conformación de los cromosomas? Esto es el punto de partida para los siguientes temas, para mitosis y meiosis. ¿Dudas hasta aquí? No. Muy bien. Ya para terminar, nada más quiero que recuerden que los cromosomas se clasifican de acuerdo a su forma y la forma la determina la posición del centrómero. Entonces, tenemos algunos cromosomas que su centrómero está justamente al centro. Otros cromosomas que su centrómero está desplazado ligeramente hacia arriba. Y un tercer grupo donde su centrómero está totalmente inclinado hacia un extremo. ¿Ya vieron? Hola. Sí. Sí. Ok, la posición del centrómero me determina el tamaño de quiénes. ¿De los brazos? De los brazos, justo. Entre más arriba esté el centrómero, más pequeño va a ser el brazo P y pues más largo el brazo Q. Entonces, de acuerdo a esto, se clasifican en metacéntricos, es decir, los que tienen el centrómero al centro, y realmente su brazo P y su brazo Q son iguales, ¿sí? Tenemos los submetacéntricos, donde el centrómero está desplazado más hacia arriba, y entonces ya puedo observar cómo el brazo P ahora sí ya empieza a ser realmente más pequeño que el brazo Q. Y en los acrocéntricos, donde está tan orientado superiormente que el brazo P es realmente muy, muy, muy pequeño, pero contiene información genética importante. ¿Sale? ¿Queda claro? Sí, profe. Muy bien.